¿Es la homeopatía la mayor estafa de todos los tiempos o la única medicina real? Aquí en Alemania hay grandes debates al respecto. Los remedios homeopáticos pueden adquirirse a través de médicos alternativos o incluso con receta médica. La medicina alternativa es un gran negocio. Solo en Alemania se invierten cientos de millones de euros en glóbulos y similares. Más de la mitad de la población alemana los ha probado, pero el escepticismo va en aumento. La homeopatía se inventó en Alemania, así que queremos investigar más acerca de su historia. Desde aquí, el método de Samuel Hahnemann conquistó muchas regiones del mundo. Buscamos llegar al fondo de los mayores mitos que rodean esta práctica, algunos de los cuales son tan antiguos como la propia homeopatía. Los famosos glóbulos. Se supone que estas bolitas inofensivas son curativas o son solo bolitas de azúcar. La respuesta, desde un punto de vista científico, es bastante clara. La mayoría de estos glóbulos son azúcar. El efecto de los gránulos blancos es controvertido. Echemos un vistazo al proceso de fabricación. Apenas ha cambiado en los últimos 200 años. La homeopatía sigue el principio de la dilución. Cuanto más se diluya, mejor. La llamada tintura madre se crea a partir de un componente o sustancia. Incluso puede extraerse de plantas venenosas, como la belladona. Esta sustancia base se diluye gradualmente. Los homeópatas llaman a esto potenciación. Una parte de la tintura original se diluye en 9 partes de una mezcla de agua y alcohol y se agita 10 veces golpeando el recipiente sobre una base sólida. Se extrae luego una parte para mezclarla con 9 de agua y alcohol y agitarla otra vez y así sucesivamente. Con una alta potenciación se logra el efecto de una gota en el océano. Prácticamente es imposible detectar ahora una sola molécula de la tintura original. Durante 200 años, los homeópatas han creído que cuanto más diluida esté la sustancia, mayor será su poder curativo. El proceso de succión pretende cargar el remedio de energía vital. Dejar gotear o rociar la solución sobre los glóbulos de azúcar es el último paso de la fabricación y hasta el día de hoy se sigue haciendo a mano. En Alemania, por ejemplo, según la directiva de la Unión Europea, los glóbulos con un principio activo muy diluido no tienen que ser aprobados, únicamente deben registrarse y para ello no es necesario demostrar su eficacia. Parece tratarse más bien de fe que de ciencia y eso es precisamente lo que se critica. Además de que las normas para los remedios homeopáticos son mucho menos estrictas en todo el mundo que para los medicamentos normales. Cada fabricante tiene una fórmula homeopática diferente y esto inunda el mercado. Puede que tengas suerte y el tratamiento sea solo azúcar, o puede que tengas mala suerte y acabes ingiriendo una mala fórmula con un ingrediente activo que puede ser perjudicial. Alemania es conocida por su apego a las normas. Sin embargo, las normativas en la práctica de la homeopatía parecen ser bastante laxas. ¿A qué se debe esto? Volvamos al principio. El médico alemán Samuel Hahnemann fue el fundador de la homeopatía. Nació en Meissen en 1755 y estudió medicina en Leipzig. Tras sus estudios, apenas ganaba suficiente dinero para mantenerse él y a su familia. Trabajaba principalmente como escritor y traductor. Se ganó la enemistad de sus colegas con diatribas e insultos. Parte de su ira iba dirigida contra lo que consideraba la brutalidad de la medicina practicada en el siglo XVIII. Métodos como la sangría eran habituales. El conocimiento del cuerpo humano era limitado. Se administraban grandes cantidades de sustancias tóxicas como arsénico y mercurio. Los tratamientos a menudo hacían más mal que bien. El mundo quería ya alternativas más tolerables. Samuel Hahnemann parecía haberlas encontrado. Su momento de iluminación llegó cuando leyó sobre la corteza de quina. Hahnemann se atrevió a probarlo. Tomó la corteza y desarrolló síntomas similares a los de la malaria. Luego desarrolló el llamado principio de similitud, lo que los homeópatas siguen aplicando hoy en día. Lo que afirman es que si una sustancia produce en una persona un síntoma particular de enfermedad, la misma sustancia dada en una fórmula ultra diluida puede curar la misma enfermedad en la persona. Ese es el principio básico de la homeopatía. Lo similar cura lo similar, lo cual no tiene explicación científica. Es pensamiento mágico. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. La homeopatía no funciona más allá del efecto placebo.
La acusación de que los medicamentos homeopáticos son placebo es tan antigua como la propia homeopatía. Incluso a Hahnemann lo llamaron otros médicos charlatán. Pero el conflicto entre los médicos convencionales y los alternativos conduce finalmente a un avance en la investigación médica. Se lleva a cabo uno de los primeros estudios doble ciego. Esto significa que a los participantes en el ensayo se les asigna el preparado homeopático o el placebo al azar, y ni los pacientes ni los investigadores saben quién recibió qué. Los resultados del ensayo, aleccionadores. No existen pruebas fiables de la eficacia de los remedios homeopáticos. Pese a ello, hay mucha gente convencida de su efecto, con o sin pruebas. Así era entonces, y así sigue siendo casi 200 años después. Sin embargo, hay pacientes que aseguran que se sienten mejor, y realmente puede ser así. En muchos estudios, los investigadores atribuyen el posible éxito terapéutico al efecto placebo. Y hay algo más, la antigua desconfianza hacia la medicina convencional. El carácter impersonal de las grandes instituciones médicas puede resultar más frío que el de los médicos alternativos. Pero no es más que eso. No es una terapia farmacológica específicamente eficaz. No es medicina al fin y al cabo, sino más bien algo interpersonal, quizás casi psicológico. Sientes que estás en buenas manos, que alguien te dedica tiempo, te toma en serio como persona. Y eso tiene un efecto increíblemente importante. Pero eso por sí solo no sustituye a una medicina eficaz. Un mito persistente es que la curación de niños y animales demuestra la eficacia de la homeopatía. En esta granja del norte de Alemania, el veterinario Achim Schutte trató a la vaca Umbeline después de que ésta dejó de dar leche repentinamente. Una vez que el veterinario había excluido daños orgánicos en el animal, decidió administrarle un fármaco homeopático. Transcurridas 12 horas, la vaca volvió a dar tanta leche como antes. En un segundo tratamiento, algunas semanas después, se logró el mismo efecto. Los resultados alcanzados de forma tan clara y rápida me permiten afirmar que se deben exclusivamente a los fármacos homeopáticos y no a otras circunstancias. El argumento de la homeopatía es que los animales y los niños no son conscientes de qué tipo de tratamiento reciben, por lo que no tienen expectativas. Así que debe ser algo más que el efecto placebo, ¿no? También ocurre que los niños y los animales suelen tener un sistema inmunitario muy bueno y eficaz, por lo que las enfermedades pueden brotar, pero se superan rápidamente. Yo también lo veo ahora en mis hijos, que un día están tumbados con fiebre y al siguiente están brincando súper contentos. Antes pensaba que era el efecto de los glóbulos, pero ahora me doy cuenta de que es su sistema inmunológico, su capacidad natural para curarse, o el curso natural de la enfermedad. Alemania es la cuna de la homeopatía, pero su reconocimiento e integración en los sistemas sanitarios varían a escala mundial. En algunos países la homeopatía es más aceptada e incluso forma parte de los sistemas sanitarios nacionales. Alemania reconoció pronto el potencial exportador de los medicamentos homeopáticos. Schwabe, por ejemplo, inició la producción industrial a gran escala a finales del siglo XIX y se convirtió rápidamente en la empresa líder mundial de productos homeopáticos. Se exportan a casi todos los países. La India es actualmente el país con mayor número de practicantes y usuarios de la homeopatía en el mundo. En realidad, la homeopatía la trajeron de Occidente los misioneros como parte de la colonización y todo ese proceso. Parte de ese proceso de colonización fue una reforma social y educativa llevada a cabo por los británicos en 1835. En ella se daba prioridad a la enseñanza en inglés y a los enfoques occidentales sobre los conocimientos autóctonos. Esto afectó a los sistemas médicos tradicionales como el Ayurveda, una práctica holística con más de 3.000 años de antigüedad. Las autoridades británicas consideraban que la medicina occidental era superior. Y también ayudó a impulsar la popularidad de la homeopatía en la India. El Maratha estaba plagado de enfermedades consideradas incurables en la época. Finalmente, contrató a un médico personal europeo que experimentaba con remedios homeopáticos.
homeopáticos. Por supuesto, el sello de aprobación del Maharaja favorece la imagen de la homeopatía, algo comparable a lo que ocurre hoy en la India. La homeopatía prospera y sobrevive aquí porque está financiada por el gobierno. Se enseña en las universidades del gobierno y toda la gente siente que es una práctica legítima y cae en la trampa. El propio gobierno tiene la culpa de promover estas prácticas no científicas porque no es capaz de ofrecer una educación médica adecuada o atención médica consistente a todo el país. Por eso la homeopatía tiene tanto poder e influencia en la India. Hay buenos hospitales en Kerala, pero en Bihar o Uttar Pradesh, por ejemplo, no hay hospitales tan buenos. Y los practicantes de medicina alternativa aprovechan estos vacíos. Natural y suave, la alternativa perfecta a los medicamentos habituales y sobre todo sin efectos secundarios graves. Esto es lo que la homeopatía le ha prometido siempre a sus usuarios. Sí tiene efectos secundarios. Probablemente recuerdes el principio de este video. El principio activo está muy diluido. ¿Qué tan dañino puede ser? Parece relativamente inofensivo y en la mayoría de los casos lo es. Pero hay excepciones que deben mencionarse. Puede tener efectos secundarios sobre el hígado. Hay quien ha tenido un paro cardíaco repentino porque el remedio contiene hierbas activas que pueden parar el corazón. Hay fórmulas homeopáticas que han provocado reacciones alérgicas graves y anafilaxia y los pacientes han entrado en shock. E incluso si toleras bien la medicación, podría haber un problema mayor. Puede que conozcas la homeopatía por un resfriado o por un dolor de cabeza o de estómago, sobre todo en niños. Y entonces piensas, si le doy esto se le pasará. Claro, porque probablemente se habría ido solo o porque el efecto placebo ha hecho más llevadera la espera. Y luego empiezas a tomarlo para enfermedades más graves, neumonía o cistitis bacteriana. Pero ya en un cáncer o una depresión grave, la cosa se pone seria. Los numerosos mitos que rodean a la homeopatía están profundamente arraigados en la historia y el debate sobre su eficacia continuará. ¿Crees en el poder curativo de la homeopatía? Déjanos un comentario y si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal.